Jueves 13 de octubre del 824. En el nombre de Dios, yo, Munio Núñez, y mi mujer Argilo, buscando el paraíso y recibir merced, hacemos una puebla en el lugar de osos y caza, y traemos para poblar a Valerio y Félix, Azonio, Cristuévalo y Cervello con toda su parentela, y os damos para población el lugar que se llama Brañosera, con sus montes y sus cauces de agua, sus fuentes, con todos los huertos de los valles y todos sus frutos. Yo, Munio Núñez, y mi mujer Argilo, hacemos una puebla en un lugar de osos y caza, y llevamos para poblar a Valerio y Félix, Zonio y Cristóbal y Cervello, con toda su parentela, y os damos para poblar aquel lugar que llamar Braniaosario. Y yo, Munio Núñez, y mi mujer Argilo, rubricamos esta escritura. Un siglo contiene muchas coyunturas. ¿Qué es lo que viene a caracterizar este periodo? Por un lado, la mayoría está ocupada por los musulmanes y hay un territorio del norte de la península, desde Finisterre hasta el extremo del Cabo de Creus, digamos, en Cataluña, que está todavía con los cristianos que están resistiendo a la invasión musulmana del siglo VIII. En buena medida, la situación del Emirato de Córdoba va a determinar el dinamismo que se aprecia en los territorios del norte. Esas fases de mayor o menor pujanza e incluso de descrédito de Al-Ándalus, de descrédito del poder cordobés, han servido para la expansión cristiana del norte. La Carta Puebla de Brañosera se marca dentro de un periodo muy singular en la historia del reino Astur. El ámbito oriental del reino en esos momentos tenía frontera con los musulmanes y lógicamente era una zona de continua refriega. Eso va a traer consigo el que desde el punto de vista del rey Astur, Alfonso II, se plantee la fortificación de esa zona y sobre todo el control mediante un traslado de población. Tenemos este entorno, nos permite perfectamente imaginarnos cuál era en ese momento del siglo IX, sobre todo en estas montañas cantábricas, donde el paisaje sería prácticamente como el que tenemos a nuestro alrededor. Y una sociedad que es una sociedad de economía autárquica que está dirigida por una serie de poderes regionales que son unas aristocracias que no tienen un nivel de estructuración política importante, pero que justamente durante el reinado de Alfonso II van a recibir un poder, por así decirlo, público. La mayor información la obtenemos de los monasterios, ¿no? Ellos van a ser los generadores de esas fuentes escritas y si queremos conocer algún dato, pues nos tenemos que dirigir a ellos. Lo que vemos es que poco a poco se va asentando, ¿no? esa población y, como decía, los monasterios van a ser puntos importantísimos. De hecho, bueno, a día de hoy conservamos muy pocos monasterios, pero sabemos que en la época la manera de repoblación era esa. Los musulmanes lo que van a hacer a partir ya de un cierto momento es decir, ¿dónde vamos a vivir? Pues vamos a vivir en el Valle del Ebro y en el Valle del Guadalquivir. El resto no nos interesa para nada. Lo que vamos a hacer es realizar unas expediciones de castigo
cuando esta gente del norte no pague los tributos que los musulmanes les exigen. Esta circunstancia es la que movió al rey Alfonso II a llevar a cabo una encomendación a uno de sus magnates, que no era otro que el conde Munio Núñez, y sobre todo con el ánimo de crear un establecimiento permanente de población en un lugar estratégico de tránsito desde el sur hacia el norte. Los emigrantes no eran ni unos individuos desalmados ni unos santos. En realidad eran unos emigrantes que acudían con una mano delante y otra detrás, arrancando de las tierras donde habían sido de alguna manera desalojados porque no tenían hueco, y se trasladaban a aquellos escenarios donde esperaban construir una nueva vida. Se trata de la epopeya que siguen unos individuos desplazados de su origen, que es la costa, y que van a alcanzar las tierras castellanas porque existen mayores posibilidades de encontrar un espacio. ¿Cuál es la tierra prometida en ese caso? Castilla. ¿Por qué? Porque Castilla tiene cereal en cantidades industriales. ¿Qué es esto de los foramontanos? Bueno, de entrada es un adjetivo que habla de gentes de fuera de las montañas. Término forismonte aplicado a una región en su conjunto. Ser foramontano era emigrar, era cruzar las montañas e instalarse en un espacio que tenía otras condiciones perfectamente distintas y que tenía también otras posibilidades. El origen de Brañosera o la definición del nombre de Brañosera pues podía perfectamente adecuarse a una fórmula poco más o menos como esta: los pastos altos donde acecha el oso. Nos lleva a un espacio totalmente asilvestrado. De ahí que haya necesidad de ocupar ese lugar y se hace a través de 5 familias. Acuden a la llamada del rey para abandonar un viejo solar que en esos momentos ya empezaba a tener una cuantiosa población. Ahora hay que reconquistar y repoblar todo ese territorio. Claro, esto se hace siguiendo un modelo. El primer documento que conservamos es este fuero de Brañosera, que contiene esos privilegios, esos incentivos que se da a unas familias para que vayan a ocupar todo ese valle de la Braña Osaria, y entonces estos privilegios son los que después va a servir de modelo, se van a copiar en otras muchas localidades. Y es algo que va a marcar una tendencia en todos los siglos de lo que es la España medieval. La vecindad es el origen, el embrión último de lo que posteriormente van a ser nuestros concejos castellanos, los municipios. Sí que podemos hablar, por lo tanto, en el caso de Brañosera, de que una entidad vecinal se ha constituido en un grupo heterogéneo reunido en una sola personalidad a la que el rey se dirige. En este caso, el conde Munio Núñez se dirige expresamente a esa vecindad con el fin de otorgarle el conjunto de privilegios del que serán acreedores en adelante. Quedan prácticamente reducidos a lo que sería un establecimiento poblacional, concediendo el uso y disfrute de aquellas tierras en las que se van a establecer, a cuya población se la determina o se la señala unos límites concretos de extensión. En este caso, estos pobladores gozan de una total libertad de asentamiento. Demuestra bien a las claras el que son hombres libres. En esa especie de melopea más o menos convenida de convertir a estos individuos en unos personajes agrestes, valientes, guerreros, luchadores contra el Islam, se ha convertido a unos modestos emigrantes en unos seres sobrenaturales que no eran en absoluto. Estos individuos iban buscando un porvenir, y ese porvenir era un porvenir dificultoso. Tratarles de hombres libres es imposible.
La Carta Puebla de Brañosera es el único documento que se conserva que no sea eclesiástico. Todo lo que sabemos del siglo IX sobre la montaña palentina, si no todo, por lo menos el 85%, depende de la Carta Puebla de Brañosera. Y efectivamente es el único, a escala de todo el norte peninsular, en que se describe un proceso histórico de este tenor, político-administrativo. ¿Cuándo surgirá la diferenciación con un texto foral, con un fuero? El fuero se va a terminar convirtiendo en Castilla en derecho. El fuero no es más que preceptos jurídicos que, referidos a una determinada materia, también tienen la misma finalidad que la Carta de Población. Conecta directamente con lo que va a ser la gran saga condal, que nos va a llevar ni más ni menos que a la construcción del Condado de Castilla, que todo el mundo sabe que es el principio de muchas cosas. En el caso del conde Munio Núñez, es la cabeza de un linaje, por lo menos por lo que a él conocemos, tendría antepasados también que habrían desarrollado probablemente esa misma función hasta en el reino visigodo, pero en estos momentos sabemos que el conde Munio Núñez rige un territorio que no tenía denominación específica. Era un territorio al que el rey le va a otorgar una condición jurídica singular, que forma parte de lo que sería el lado más oriental de las antiguas coras musulmanas de allí. Es decir, el rey les convierte, por así decirlo, en gobernadores civiles de unos territorios en los cuales ya ellos lo dominaban desde el punto de vista económico y social. En ese sentido es en el que podemos entender a la figura de Munio Núñez, que da la Carta de Población de Brañosera. ¿Es un conde? Sí, pero probablemente sería un gran propietario de esa zona al que el rey va a dar ese título público de autoridad. Los condes repobladores de Brañosera, Munio y su esposa Argilo, son los antecesores de los grandes condes de Castilla que darán lugar primero al condado de Castela-Bétula, que es un condado pegado a la cordillera, y luego el gran condado de Castilla, que cuando se expande se extiende prácticamente hasta la cordillera central. La Carta Puebla de Brañosera sí que hace referencia a la mujer de Munio Núñez, que es Argildo. Sabemos que hubo mujeres que pues, estaban al frente de esa repoblación en muchísimos territorios y que en algunos casos figuran al lado de sus maridos. Las mujeres eran dueñas y señores de territorios, controlaban posesiones y disponían de ellas a su muerte, y en muchos casos pues, querían vincularlas con los monasterios. La presencia de la condesa Argilo en el documento de Brañosera está más que justificada. En este caso, el título que ostentaba el marido era utilizado sin ningún tipo de reserva por la esposa en las mismas condiciones. Lo curioso es que generalmente los documentos condales castellanos, todos ellos van más allá de lo meramente administrativo, y siempre aparece la esposa signando los documentos oficiales con el marido. Es interesante, primero, porque hay muy pocos ejemplares. Yo creo que es una pieza que hay que darle valor porque estamos hablando de un periodo en la que la documentación escasea. Lo que ocurre es que ese documento inicial, digamos, pues pudo tener poca vida, porque está, en primer lugar, confirmado ya por un conde castellano a principios del siglo X, y él dice que lo restaura, con lo cual ese documento probablemente estaría ya en muy mal estado y nos encontramos ya con una primera copia. Es muy interesante porque no desarrolla determinadas abreviaturas y las deja como se escriben en escritura visigótica, que son formas diferentes a cómo se van a escribir en Carolina, lo que dan una pista clara de que el ejemplar que ellos tenían delante eran una copia escrita en visigótica. Liciniano Sáez
era el archivero del monasterio de Silos en el año 1770. Él era monje ya en Silos desde 1740 y en el 69 ya tenemos constancia de que él era archivero. Y él es el que vino aquí a San Pedro de Arlanza y es el que hace la copia de ese documento, de esa otra copia que había aquí en San Pedro de Arlanza, de ese fuero Carta Puebla de Brañosera. Gracias a esa copia que se conserva en Silos es lo que nos ha llegado, porque lógicamente el original del fuero de Brañosera se ha perdido. Por eso la desamortización de Mendizábal tuvo unas consecuencias tan negativas para el patrimonio español. Todo este conjunto de monasterios pues van a quedar abandonados a la suerte de ladrones, de saqueadores, y es lo que ocurre con el fuero de la copia que había aquí del fuero de Brañosera. Patrimonio es una herencia que nos viene del pasado, pero es memoria en construcción. Es una cosa que nos viene del pasado, pero que desde nuestro presente, desde la vida que nos toca vivir y el estado en el que está ahora, lo tenemos que reinterpretar. Los que vivimos en un mismo territorio hemos sido testigos de unos acontecimientos parecidos, nos asociamos de forma distinta, tenemos cosas en común. Brañosera tiene hitos excepcionales de gran importancia que la proporcionan un relieve especial. Es el único documento de 11 que conservamos para 2 siglos de historia y un orden de 13.000 kilómetros cuadrados. El estar en ese pool de documentos ya hace de Brañosera un caso excepcional. Sin duda, contar con un documento, ¿no?, como la Carta Puebla de Brañosera, fechado en ese año del 824, no hace sino dar mayor importancia a la historia de nuestra montaña y de nuestro territorio, como eje crucial en ese fenómeno repoblador que se inicia tan temprano en nuestra montaña. Tendríamos que, de alguna manera, en Brañosera, y hay que decirlo, se gestan los fundamentos de un proceso histórico que va a terminar, como mínimo, en la constitución de una potencia mundial. Puede parecer excesivo, pero no está equivocado históricamente hablando.